Comenzamos estudiando, ¿verdad? Conociendo la Biblia y abordamos temas como qué es la Biblia, en cuánto tiempo fue escrita la Biblia, por quién fue inspirada y algunas frases de algunos científicos y personas que han sobresalido a través de la humanidad, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces nosotros hablamos de la Biblia, nosotros hablamos del cristianismo y realmente tal vez no hemos ni leído la Biblia. Y en la Biblia nosotros encontramos muchas riquezas, muchos tesoros para el bien de cada uno de nosotros. Es muy importante tener eso en mente. El domingo pasado creo que el hermano Antonio estuvo compartiendo acerca de los hechos científicos que demostraban la Biblia, ¿verdad? Cuando me tocó compartir, entonces como le digo, hablamos de la Biblia en sí, por quién fue inspirada, en cuánto tiempo fue escrita, no fue escrita por el hombre, si realmente Dios usó a los hombres para escribirla, pero fue inspirada por el Espíritu Santo en un trayecto de 1500 años, ¿verdad? Como habíamos expuesto, en el cual él fue hablando y hablando y hablando a los diferentes profetas, ¿verdad? Y también apóstoles para que nosotros pudiéramos tener esto hoy, ¿verdad? Sin embargo, no se le ha dado el valor que realmente tiene. Por eso es que nosotros queremos ahondar en esto de la Biblia, ¿verdad? Y hablamos acerca de que a través de la Biblia nosotros encontramos el carácter de Dios, encontramos a su persona, encontramos también el juicio que tiene Dios por el pecado y la desobediencia del hombre, y encontramos también en la Biblia que Dios nos bendice a través de la obediencia y de la fe que nosotros tenemos en el Señor Jesús. Aparte igual, logramos demostrar de que el sacrificio de Jesús a través de la Biblia y la gloria venidera que Dios tiene preparada para quién, para todos aquellos que en Él creen. Y cuando el hermano estuvo hablando y aportando algunos datos científicos acerca de la Biblia, me gustaría recordar algunos rápidamente para entrar en la materia de hoy, ¿verdad? Hoy vamos a estudiar la importancia de leer la Biblia. La Biblia no es importante que nosotros la tengamos en el hogar, sino que la leamos, la escudriñemos, la estudiemos a profundidad. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere hablar a través de ella. Y eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. No que la agarremos el domingo, el sábado, como les digo, cualquier día. No, que la agarremos todos los días. ¿Para qué? Para bendecir nuestra alma, para traernos su palabra. Su palabra, de hecho, es bendición. Su palabra es vida. Recordemos desde Génesis cómo Dios creó los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra fueron creados a través de ¿qué? De la palabra. Y todo lo que existe fue creado a través de la palabra. Entonces, nosotros ahí podemos ver y se nos demuestra cómo la palabra de Dios tiene poder. Y si Dios logró hacer de la nada todo lo que hoy vemos, igualmente en nuestra vida, que tal vez no es nada, Dios puede hacer algo. Y ese algo que quiere hacer Dios realmente es transformarnos a su imagen conforme a la semejanza real de su Hijo. Dentro de los datos científicos vamos a abordar unos 4 o 5 que creo que abordó el hermano y me gustaría ahondar un poco para entrar en materia. Entonces, hasta por decir algo, antes las personas creían que la Tierra estaba encima de animales gigantescos o incluso habían personas que creían que Atlas tenía la Tierra sobre sus hombros y la ciencia descubrió hasta en el año 1650 a través del telescopio, ¿verdad? Que lo elaboró Galileo Galilei, de que realmente la Tierra y todos los planetas flotaban en el aire. Sin embargo, el Señor desde la antigüedad nos deja claro esto. Es decir, no necesitábamos nosotros tener un telescopio. Si realmente nosotros escudriñáramos la palabra y nos diéramos cuenta de lo que Dios ha dejado escrito en ella, nos daríamos cuenta en Job 26:7 que Él dice, Él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Entonces el Señor nos deja claro, es decir, desde un inicio Él ya hizo todo lo que está establecido y lo que hoy nosotros vemos aquí en la tierra. Igualmente, los científicos han tratado de investigar y darse cuenta cuántas estrellas hay en el firmamento. Algunos comenzaron a contar y dijeron hay 3000, otros dijeron yo he contado hasta 30,000, ¿verdad? Y también con el telescopio de Galileo Galilei, ¿verdad? Entonces se lograron descubrir 30,000 en ese momento estrellas. Sin embargo, hoy en día los científicos dicen de que son solo en nuestra galaxia 100,000 millones de estrellas. Óigase bien, solo en nuestra galaxia 100,000 millones de estrellas. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más en la otra galaxia? Entonces, y Dios lo deja claro en Jeremías 33:22, dice, como no pueden ser contadas, como no puede ser contado el ejército de los cielos, ni la arena del mar se puede medir.
así multiplicaré la descendencia de mi siervo y los levitas que me sirven. Pero él dice, como no puede ser contado el ejército de los cielos. Entonces ahí deja claro el Señor de que son innumerables y que los científicos van a ponerle un número, pero el Señor ha dicho, son más que eso que tú te mencionas. ¿Por qué? Porque solo Dios sabe cuántas son y a todas, miren qué importante o qué admirable, a todas las llama por su nombre. Igualmente, la ciencia hasta hace 200 años, muchachos, y hermanos y amigos, hasta hace 200 años, la ciencia no tenía conocimiento realmente del valor de la sangre, ¿verdad? No tenía el conocimiento del valor de la sangre. Incluso habían enfermedades en las cuales a los enfermos, valga la redundancia, lo que hacían era sacarle la sangre. Y cuando le sacaban la sangre, lo que hacían era realmente matarlo. Nosotros hoy en día, a través de la ciencia, tenemos el conocimiento de que la sangre produce vida. Incluso cuando tú te accidentas o te van a operar, te hacen transfusiones. ¿Para qué? Para que no te desangre, porque si te desangras, te mueres. Pero hasta hace 200 años, incluso a George Washington, una de las causas, la causa de su muerte fue que él cayó enfermo y le sacaron sangre, le sacaron aproximadamente 80 onzas de sangre de su cuerpo, aproximadamente el 40% de lo que tiene un adulto, y esto le vino a ocasionar realmente la muerte. ¿Por qué? Porque la ciencia no había llegado a entender que en la sangre está la vida. Y en el libro de Levíticos, en Levíticos 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está. El Señor siempre ha dejado claro a través de su palabra realmente muchas cosas que el ser humano, por su necedad y su ignorancia y por no ir a las escrituras, simplemente le han sido vedadas, es decir, están ciegos. Pero Dios lo ha dejado claro desde el inicio. Igualmente, ustedes saben que hasta antes de Cristóbal Colón se creía que la Tierra era plana, otros decían que eran cuadradas. Incluso Cristóbal Colón sale a descubrir o sale a buscar nuevas tierras. ¿Por qué? Porque para él y para todos los de su época la Tierra era plana. Pero Dios ya había dicho desde un inicio que la Tierra era redonda. Y no fue sino igualmente hasta que con el telescopio de Galileo Galilei, que vieron que todos los planetas y todos los demás que nos rodeaban era redondo, que se vinieron a dar cuenta cómo era la tierra. Pero el Señor, 700 años antes de que Cristo naciera, es decir, si Cristo tiene 2000 años, 700 años antes, 2700 años, él ya había dicho a través del profeta Isaías que la tierra era redonda. En Isaías 40:22 nosotros encontramos que él está sentado sobre qué? Sobre el círculo de la tierra. Y cuando él dice círculo, cuando nos vamos al verdadero significado de la palabra círculo, al origen de la palabra círculo, es una circunferencia. Entonces Dios deja claro desde un inicio de cómo era la tierra, que la tierra era redonda a como nosotros hoy la conocemos. Miren, incluso Dios va más allá. Dios más allá, va más allá, que Él ha puesto corrientes o Él ha puesto senderos por debajo del mar. Y nosotros no lo sabíamos, pero había alguien llamado Matthew Maury, que era un científico y era alguien que trabajaba para los Estados Unidos, era un militar que trabajaba para los Estados Unidos. Y cuando él se encontró con este texto, que es el Salmo 8:8, dice, todo cuanto pasa por los senderos del mar. ¿Ok? Cuando él se encuentra con este salmo, entonces él dice, si Dios ha dicho en su palabra que en el mar hay senderos, hay caminos, ¿saben qué? Yo voy a descubrirlo, yo voy a buscarlo. Y se propuso Matthew Maury a buscar los senderos del mar. Y entonces él es el que conocemos hoy, o se conoce hoy como el padre de la oceanografía. Es decir, aquel que describió cuáles son los senderos del mar, dónde están las corrientes cálidas, dónde están las corrientes frías y cómo es que el mar realmente va de un lado para otro. Y también podemos ver lo del ciclo hidrológico, ¿verdad? Que no fue hasta el siglo XVII que se descubrió cómo es el proceso realmente del agua, cuando Dios ya lo había dejado claro en su palabra, sino que hasta el siglo XVII, a través de Pierre Perril, se comienza a ver lo que es realmente el ciclo de la evaporación del agua, cómo las aguas de los mares se evaporan, se convierten en nubes y cómo esas nubes después llueven y se van, la agua se va a los ríos y los ríos se va a la mar y ese es el proceso del agua realmente, el proceso hidrológico del agua. Pero miren lo que nos dice Job en 36, 27, 28. Job, vale la pena mencionar
es uno de los primeros libros que se escriben de la Biblia, ¿ok? Cronológicamente hablando. Entonces dice en Job 36, Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, al cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. Ahí está claro desde Job, como él dice, Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, el cual destila las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. Y por si no nos queda claro, podemos buscar Eclesiastés 1.7. Eclesiastés 1.7 nos dice, los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar donde los ríos vinieron, ahí vuelven para correr de nuevo. Entonces, Dios a través de su palabra nos muestra realmente que lo que la ciencia le ha costado años, siglos descubrir, Él ya lo ha dejado claro. Él ya lo ha dejado claro. Y como último dato te traigo la primera ley de la termodinámica, ¿verdad? En 1824, el físico Nicolás Leonard dijo que la materia en sí y la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y el Señor lo deja claro esto desde el libro de Génesis. En Génesis 2.1 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y ustedes me pueden decir, ¿y qué tiene que ver Génesis 2.1 con que la materia y la energía no se crea ni se destruye? Cuando el Señor creó los cielos y la tierra, los árboles, los animales y todo lo que nosotros hoy vemos en vida, Él no dejó un árbol a medio palo, Él no dejó una vida a medio hacer, Él no dejó un animal a medias, todo lo creó, dice, y fueron pues acabados, ¿qué? Los cielos, ya no hay nada más que vaya a ser creado, ya fue creado, ya fueron acabados los cielos, fue acabada la tierra en su totalidad y todos los ejércitos de ellos, ¿qué? Todo lo que habita en ellos, ya está hecho. El hombre solo ha venido ¿a qué? A descubrir qué es lo que Dios ya había hecho desde un inicio. Desde Génesis Dios dejó creado absolutamente todo. Entonces, Dios muestra cómo la ciencia va descubriendo poco a poco todo lo que Él realmente ha creado desde el inicio. Pero ¿por qué es importante entonces leer la Biblia? ¿Para que tengamos datos científicos? No. Simplemente esto fue algo para demostrarte de que a muchos dicen de que la Biblia es anticuada, que la Biblia no está actualizada, que los problemas que hoy tenemos en la sociedad no están plasmados en la Biblia, que no sale lo de la drogadicción en la Biblia, que no sale cosa de los hijos rebeldes, que no sale, miren, en la Biblia sale absolutamente todo. La Biblia no es obsoleta, la Biblia es clara, la Biblia es precisa, la Biblia es actualizada. ¿Por qué? Porque es creada por Dios, fue escrita e inspirada por Dios. Y ahí no hay de dónde salirse, en la Biblia está absolutamente todo. En la Biblia está absolutamente todo. Y esto que te estamos exponiendo ahorita solo es para que te des cuenta realmente de que Dios va más allá. ¿Por qué? Porque Dios no es alguien de ayer y ya ahí quedó, sino que Dios es. Dios es. Él dijo, yo soy, yo soy. ¿Y qué significa yo soy? Es decir, yo fui, yo soy, yo seré. Él es siempre. Él es siempre. Y la ciencia no, la ciencia hoy descubre algo y mañana descubre otra cosa. Igualmente nosotros seres humanos vamos avanzando, pero Dios siempre es. Dios siempre es. Y es importante que nosotros leamos la Biblia porque si nosotros no leemos la Biblia nos estamos perdiendo de tesoros maravillosos que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Pero no es algo de que yo vaya a descubrir la ciencia o de que no, Dios quiere conmigo, con mi persona, con Daniel. Dios quiere contigo, con Juan, con Pedro. Dios quiere darte de esos regalos que Él tiene, de esos tesoros que Él tiene preparados para ti. Uno de los primeros tesoros que nosotros tenemos en la Biblia y por la cual fue inspirada e inscrita la Biblia es que nosotros a través de ella podemos conocer a Dios. A través de ella podemos conocer a Dios. ¿Y quién es el hombre realmente para que nosotros tengamos acceso a conocer a Dios? ¿Por qué Dios se nos dio a conocer a nosotros? ¿Qué corona tenemos nosotros para que Dios, siendo el creador del cielo y de la tierra, del universo entero, el creador de que nosotros ni siquiera nos imaginamos, pero Él, en su bondad, en su amor, en su misericordia, se ha dado a conocer a través de su palabra? Otro tesoro que nosotros tenemos, y podemos decir el segundo tesoro, es que a través de su palabra yo puedo llegar al conocimiento de mi persona. ¿Quién soy? ¿Cómo estoy delante de Dios?
¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Para qué fui creado? ¿Y cómo estoy, como les digo, delante de Dios? Porque su palabra me va a descubrir. Por medio de su palabra yo puedo encontrar cómo estoy. ¿Por qué? Porque incluso yo mismo a veces puedo saber lo que mi corazón tiene, pero Dios sí lo conoce. Dios sí lo conoce. En su palabra nos dice claramente que engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Y él mismo da respuesta. Dice el Señor, yo lo conozco. Yo lo conozco. Entonces, yo puedo conocerme a mi persona a través de la palabra de Dios. Y el tercer tesoro también que nos da Dios es conocer cómo vivir en plenitud. ¿Por qué? Porque cuando yo no vivo conforme a la palabra, puedo tenerlo todo. Puedo tener el mejor trabajo, el mejor empleo, el mejor salario, la mejor familia, la mejor esposa, la mejor casa, el mejor vehículo, vivir en el mejor país. Pero si yo no tengo a Dios, ¿saben qué? Yo no estoy en la plenitud de la vida. Simplemente estoy con un vacío enorme a pesar de todo lo que tenga. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros podemos ponerle a esta vida realmente no la llena. El único que llena la vida es nuestro Señor Jesucristo. Hasta que nosotros llegamos al conocimiento de Él, es donde podemos encontrar la plenitud de todo, aunque no tengamos nada. Porque el que tiene a Dios, lo tiene todo. Y en Dios está completo. Y separado de Dios, simplemente no podemos hacer nada. Entonces tenemos tres preciosos tesoros que Dios nos da a conocer a través de su palabra y que si nosotros no escudriñamos la Biblia, nosotros no la vamos a poder, no vamos a poder disfrutar de esos tres tesoros que Él tiene preparados para cada uno de nosotros. Imagínate, están al alcance de todos. Todos hoy en día tenemos acceso a una Biblia. En cualquier casa hay una Biblia y ahí está la palabra de Dios dispuesta. ¿Para qué? Para ti, para que le conozcas, para que te des cuenta de ese Dios de amor, de ese Dios misericordioso, de ese Dios que está airado con el impío, de ese Dios también que es fuego consumidor, de ese Dios que es un Dios verdadero, que es un Dios real. Ahí está a la disposición de tus manos. Ahora incluso hasta en los celulares tenemos el acceso a acceder a la Biblia. Y ahí está Dios, ahí está Dios. ¿Para qué? Para que nosotros le conozcamos. Porque si nosotros no conocemos a Dios, vamos a tener una idea errada de Dios. ¿Y qué es una cosa, qué es una idea errada de Dios? Porque yo he escuchado decir, Dios es bueno. Y eso es cierto, Dios es bueno. No voy a negar que Dios es bueno. Y he escuchado decir, Dios es amor. Sí, Dios es amor. Pero mucha gente escuchando eso, Dios es bueno, Dios es amor, aún siguen en su pecado. ¿Por qué? Porque creen que como Dios es bueno y Dios es amor, Dios les va a dejar pasar su pecado. Cuando no es así. Dios no tiene por inocente al culpable. Dios es justo. Y si yo conozco que Dios es justo, yo voy a saber que yo me voy a enfrentar ante un Dios justo. Y al enfrentarme ante un Dios justo, Dios me va a pedir cuenta a mí de los pecados que yo cometí. Y el primer pecado que yo cometo, ¿cuál es? La incredulidad. No creo en aquel que le envió. No creo en Jesucristo. ¿Por qué? Porque muchos decimos creer. Si yo les digo a ustedes aquí, ¿cuántos creen en Cristo? ¿Cuántos se llaman cristianos? Sé que todos me levantarían la mano. Sin embargo, cuando también pregunto, ¿obedecen a su palabra? ¿Siguen su palabra? Me dicen, no la sigo, estoy tratando, quiero, pero realmente le pones el énfasis para seguir la palabra, para obedecerle. ¿Por qué? Porque el que ama, obedece. La palabra nos deja claro, dice, el que me ama, guarda mi palabra. Eso lo dice el Señor, es decir, no lo digo yo. El que ama realmente al Señor es un verdadero cristiano. Y ese verdadero cristiano guarda su palabra. ¿Para qué? Y leíamos nosotros, ¿con qué limpiará el joven sus caminos? Con guardar su palabra, con guardar su palabra. Entonces, a través de guardar yo la palabra, entonces yo voy a caminar rectamente como el Señor me lo ha dispuesto. No por mi fuerza, sino porque la palabra me abre los ojos, la palabra me muestra la maldad, la palabra me muestra el pecado, la palabra, como es inspirada por el Espíritu Santo, me guía a hacer lo que a Dios le agrada. Pero si yo no vivo conforme a la palabra y yo digo amar a Dios, simplemente yo me estoy contradiciendo a mí mismo. Yo me estoy contradiciendo a mí mismo. Yo tengo que amar a Dios. ¿Cómo? Obedeciendo a su palabra. Y no puedo obedecer algo que yo no he leído, algo que no me ha sido dado. Entonces yo tengo ese acceso a través de su palabra. Tengo el acceso de conocer a Dios. Imagínense qué maravilloso. El Dios creador se nos da a conocer a nosotros los hombres. Se nos da a conocer. Se le dio a conocer a Moisés, se le dio a conocer a su pueblo. Pero dijo, no, me voy a dar a conocer a la humanidad. Me voy a dar a conocer a aquellos que no me conocen. Me voy a dar a conocer a aquellos que no saben nada de mí. Se dio a conocer a través de su palabra.
Juan 17:3 nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. ¿Cuál es la vida eterna? La vida eterna es que yo venga a la iglesia, la vida eterna es que yo alabe, la vida eterna es que yo cante. No, la vida eterna es que nosotros le conozcamos a Él. Que nosotros tengamos, conocer significa tener una relación. Conocer no es simplemente decir, yo sé de Dios, me han hablado de Dios. No, conocer es tener una relación con Dios. ¿Y cómo puedo tener una relación yo con Dios? A través de la lectura de su palabra, porque Él me habla a través de su palabra y también a través de la oración. Entonces yo vengo empleando una relación con Dios. Entonces, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿A quién? Al único Dios verdadero. ¿Y a quién más? Y a Jesucristo, a quien tú enviaste. ¿Por qué? Porque Él no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿A quiénes? A nosotros que estamos en el mundo. Nosotros que somos parte del mundo. Nosotros los pecadores. Nosotros que hemos fallado. ¿Por qué? Porque no teníamos la dirección de su palabra. Entonces, cuando ya viene la dirección de su palabra, simplemente nosotros dejamos de hacer lo malo. ¿O quién es aquel que agarra un vehículo, se estudia la ley de tránsito y aún ya estudiándola y teniendo la licencia, ya habiendo conocido la ley de tránsito, a la hora que pase por un semáforo que lo mire en rojo, se lo va a pasar? ¿Saben las consecuencias que le puede traer? Igualmente, cuando nosotros conocemos la palabra y la palabra viene a morar en mí, cuando se me viene la tentación o se me viene el pecado, yo sé las consecuencias que puedo tener y yo sé que por el pecado Cristo murió y yo sé que no voy a ofender a aquel que murió por mí en la cruz y eso es lo que me detiene. Ese es el aviso que me da el Espíritu Santo. Esa es la luz que me da el Espíritu Santo por medio de su palabra, que cuando viene el pecado a mí, cuando yo conozco la palabra, me detengo. Por eso es que la gente que no conoce la palabra peca y peca y peca y peca y peca. ¿Por qué? Porque la verdad no le ha sido revelada. ¿Qué es lo que dijo el Señor? Conoceréis ¿qué? La verdad. ¿Y la verdad qué? Te hará libre. ¿Libre de qué? De pecar. ¿Libre de qué? De la condenación, porque la paga del pecado es muerte. Aquel que peca se merece la muerte. Entonces, cuando la palabra viene a mi vida y la palabra me abre los ojos, porque es lámpara a mi pie y lumbrera a mi camino, y la palabra me guía, entonces la palabra dice conocer, y la palabra es la verdad. Entonces, cuando la palabra llega a mi vida, la verdad llega a mi vida, me da libertad. Libertad sobre el pecado. ¿Por qué? Porque antes vivía esclavo del pecado. Vivía condenado a ser esclavo del pecado. Pero una vez que conozco la verdad, una vez que conozco a Dios a través de su palabra, yo estoy prácticamente teniendo acceso ¿a qué? A la vida eterna. Y Dios me muestra a través de su palabra, como les digo, no es conocer a Dios como el Dios bueno, el Dios bondadoso. Sí, Dios es bueno, Dios es bondadoso. Pero miren la palabra justo. Ante esa palabra nosotros deberíamos de templar. Mucha gente he escuchado yo que dice, a mí que me juzgue Dios. Y digo yo, wow, si supiera lo que estás diciendo, el poder de lo que es decir, lo que transmite eso, a mí que me juzgue Dios. Yo prefiero que me juzgue cualquier mortal, por decir algo. Porque caer ante las manos de un juez justo, que, óigase bien, que todo lo ve, que todo lo sabe, que conoce no solamente tus acciones, sino tus intenciones, debería de hacernos temblar. Debería de hacernos temblar, saber que nos vamos a presentar ante un Dios justo. Esa palabra justo. ¿Por qué? Porque nosotros realmente la poca justicia que conocemos es nada comparada a la justicia que hay realmente en Dios. Porque la justicia del hombre no es justicia, pero la justicia de Dios sí es verdaderamente justicia. Y ahí nosotros deberíamos de pensar. Y mucha gente se llena la boca. ¿Qué? Bueno, me juzgué, que me juzgue Dios. Que me juzgue Dios. ¿Pero qué? Nos llenamos de esto la boca. ¿Por qué? Porque no conocemos verdaderamente qué significa justicia. Porque creemos que justicia es que Dios me va a entender por qué yo hice aquello. ¿Por qué? Es sencillo. Vengo yo y le comento a Carlos, mira, le doy mi punto de vista, pasó esto, y yo reaccioné así. Tiene razón usted de reaccionar así, me puede decir Carlos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque está oyendo solo mi punto de vista, pero Dios conoce realmente cuáles fueron mis intenciones. Y a Dios yo no lo puedo engañar. Entonces Dios me va a desenmascarar realmente de por qué yo actué así. Carlos me da su visto bueno y me agrada que Carlos me dé su visto bueno. ¿Por qué? Porque me avala. Y entonces yo, no, Carlos es justo. Pero realmente no es así. Dios es el único juez justo que hay en el universo y ante Él nos vamos a presentar. Dios es bueno.
Dios es misericordioso y Él se da a conocer a través de su palabra. Dios es maravilloso, es poderoso. Dios hace milagros. Todo eso nosotros lo conocemos a través del estudio de su palabra. Pero si nosotros no vamos a la palabra, ¿saben qué? Nos estamos privando de conocer a ese Dios. Nos estamos privando de conocer a ese Dios. Yo por lo menos viví una vida privada de conocer a ese Dios. Pero cuando vino a mi vida, yo estoy feliz de que se dio a conocer. Y ahora anhelo conocer más y más y más de Él. También Dios muestra sus atributos, su naturaleza, su carácter, su persona, ¿verdad? Y además, en Juan 12:47, dice lo siguiente: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo, dice el Señor Jesús. El que me rechaza y no recibe mi palabra, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Es decir, por la palabra que nosotros hemos escuchado, vamos a ser juzgados también. Entonces nosotros tenemos que valorar la palabra. Tenemos que darle el valor a la palabra. Entonces ya vimos cómo Dios se da a conocer a través de su palabra. ¿Cómo yo puedo conocer a ese Dios que liberó al pueblo de Israel? ¿Cómo puedo conocer yo a ese Dios que en su misericordia mandó a su Hijo a morir por mí en la cruz del Calvario? ¿Cómo puedo conocer yo el versículo de Juan 3:16? Solamente a través de la palabra. Cuando me dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, óigase bien, no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, cuando yo llego a ese conocimiento, yo me derrito delante de Él y le digo, Señor, ¿cómo es posible que hayas dado a tu Hijo por mí? ¿Quién de ustedes que son padres daría a su hijo por alguien que no conoce? Y no solamente por alguien que no conoce, sino por alguien que no vale la pena, sino por alguien que te ha escupido a tu cara. Mira, voy a hablar a los padres en este momento. Eres padre, tienes un hijo, lo has criado y es el más bueno, el más buen portado, que saca buena nota, que el mejor, el hijo ejemplar. Y hay alguien en tu barrio que es indeseable, que es ladrón, que es vulgar, que es drogadicto, que es lo más negro. Y sabes que está enfermo y que solo se puede salvar a través de una donación de un órgano, por decir algo. ¿Darías tú a tu hijo por esa persona? No lo harías. Sin embargo, Dios lo hizo por mí y Dios lo hizo por ti. Dio a su Hijo amado, al que nunca pecó, por causa de todos los pecadores, por causa tuya y por causa mía. Y cuando llegamos a ese conocimiento, a ese nivel, por eso es que ocupa la palabra de tal manera, es decir, no tiene idea de cuánto Dios te ama. No tiene ni la más remota idea de cuánto Dios te ama, que ha dado a su Hijo por ti. ¿Para qué? Para que tú no perezcas, para que tengas vida eterna. Hasta ahí te ama. Es algo incomprensible, pero Dios te ama con ese amor eterno. Dios te ama y no quiere que te pierda. Es decir, ¿qué hacemos para que Daniel no se pierda? Vamos a mandarle la palabra. No, es que con solo que guarde la palabra no se va a salvar, porque lo que me salva no es lo que yo haga ni deje de hacer. Lo que me salva es lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso es realmente lo que me va a salvar, porque ningún mérito tengo yo, todo el mérito se lo lleva el Señor Jesús. Pero ¿cómo vengo yo a darme cuenta de los méritos del Señor Jesús? ¿O cómo yo puedo apreciar al Señor Jesús? Solo a través del conocimiento, por medio de su palabra. Por eso bien nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Es decir, no es, cuando digo oír también se refiere a leer. Solo así yo me vengo a dar cuenta realmente cuánto el Señor me ama, cuánto el Señor ha hecho por mí.
cuánto el Señor incluso está dispuesto a seguir haciendo. Me doy cuenta de que Jesucristo no terminó en la cruz del Calvario y que, bueno, murió y murió por mí y resucitó para darme vida eterna. No, ahí no termina, dice Jesús. Yo no quedo ahí, es decir, sí, morí, ¿sabes? Y morí por ti y resucité. ¿Para qué? Para que vieras que soy Dios y que te puedo llevar a la eternidad, a preparar una casa, voy a los cielos para ti y lo voy a hacer porque resucité, vencí a la muerte, vencí al pecado, vencí al mundo, vencí a Satanás, vencí todo, por ti lo hice, por amor a ti. Pero ¿sabes qué? No muere ahí. Yo incluso me voy a ir a los cielos a interceder por ti, porque sé que vas a recibir tentaciones, porque sé que hay un pecado, sé que hay un enemigo que quiere ir detrás de ti, detrás de tu hueso, como decimos nosotros, pero ahí voy a estar yo intercediendo al Padre para librarte de la tentación, intercediendo al Padre para que mande al Espíritu y en el momento preciso mande la palabra que te ayude a vencer la tentación. Eso lo voy a hacer. Y entonces el cristiano que confía en Dios está ahí y es igual que el del mundo, tentado a pecar. Sin embargo, Jesucristo está intercediendo por cada uno de nosotros. Y te aseguro algo, que como cristiano puede llegar a pecar y Jesucristo está ahí intercediendo, el Padre diciéndole, ¿sabes qué? Pecó, se merece la muerte. Espera, espera. Por eso es que se hizo hombre. Por eso es que se hizo hombre, para que Él también fue tentado en todo. Y le dice, mira, espera, espera, mándale esta palabra, se arrepiente, perdónalo. Y se arrepiente y te perdona. Y te perdona. ¿Por qué? Porque un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Él está dispuesto a perdonar porque es un Dios perdonador. Dios quiere perdonarte. Dios quiere acercarse a ti. Y todo eso lo muestra a través de su palabra. A través de su palabra. Una vez que Dios se muestra al hombre, viene y nos muestra nuestra naturaleza, que ya sería el segundo tesoro que podemos encontrar ahí. Cómo Dios hace para que yo me conozca o yo me pueda ver a través de su palabra. Él se muestra a través de su palabra y el segundo tesoro que me da es que yo me pueda conocer, saber quién soy a través de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque como la palabra es inspirada por el Espíritu Santo, entonces la palabra escudriña lo más profundo de tu corazón y a través de la palabra venís a ver que realmente eres un ser perverso, un ser malo, que has actuado mal en contra de Dios. Miren lo que nos dice Hebreos 4. Hebreos 4, de 2 y 13. Porque la palabra de Dios, no es el predicador el que te acusa de pecado. No es el predicador que viene y te dice, arrepiéntete de tu maldad, arrepiéntete de tu fornicación, arrepiéntete de tu adulterio, arrepiéntete de tu borrachera, de tu drogadicción, arrepiéntete de tus malas palabras. Y dice, como que alguien le contó lo que yo estoy haciendo en mi vida. Arrepiéntete de los malos sentimientos que tienes para con tus padres. No. Es el Espíritu Santo que quiere hablarte a tu vida. ¿Para qué? Para que te despiertes y te des cuenta de la gravedad de tu pecado, de la gravedad de tu maldad, de cómo estás realmente muerto. Y dice Hebreos 4, 11, 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué? Porque es inspirada por el mismo Espíritu Santo y se mete en tus entrañas, se mete en tus pensamientos, se mete en tu corazón y descubre la maldad que hay en ti. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ante bien todas las cosas están desnuda y abierta ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Póngase mucha atención en esto. Todo está desnudo y descubierto. ¿Ante quién? Ante aquel que vamos a dar cuenta, aquel que conoce tu verdadera intención, aquel que conoce por qué has pecado, aquel que conoce por qué has mentido, y ante él no te vas a poder excusar, porque delante de Dios nadie se va a poder excusar. No decir, Señor, es que fíjate que yo hice esto por aquello, porque fulano me hizo tal cosa. Cada uno de nosotros vamos a dar cuenta en aquel día por todo nuestro actuar. Cada uno de nosotros, una vez que muramos, vamos a pasar delante del Señor a dar cuenta qué hemos hecho con nuestra vida. Entonces la palabra viene y escudriña tu corazón. La palabra viene y cuando te predican, porque los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos, y viene el Espíritu y te hace ver que eres un mentiroso, que le has mentido a tu hermano, que le has mentido a tus padres, que le has mentido a tu compañero, que le has mentido a tu maestro, que le has mentido a tu vecino, y te dice, ese mentiroso eres tú, ese mentiroso eres tú eres un mentiroso, la mentira vive en tu boca. ¿Sabes qué? Los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Apocalipsis 21:8. Estarán afuera. Entonces viene el Espíritu y obra en ti y te dice, tú eres un mentiroso.
Y por una mentira, no vas a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque por esa mentira Cristo pagó en la cruz del Calvario para que tú no fueras al infierno. Para que tú no fueras al infierno. Por una mentira. Él pagó para que tú no fueras. Y cuando tú mientes, ¿sabes qué es lo que le dice? No me importa lo que tú hayas pagado. Yo voy a seguir con mi vida como yo quiero. Y Dios no quiere que tú perezcas. Dios quiere que tú tengas vida. Dios quiere que tú tengas vida y te descubre, Él ahonda en tu corazón. Y cuando te habla de fornicaciones, cuando te habla de adulterio, cuando te habla de robo, Él te demuestra realmente la naturaleza del hombre, porque la naturaleza del hombre ha sido la misma desde que cayó en pecado, desde que Adán y Eva cayeron en pecado. La naturaleza del hombre entró en contaminación, la misma tierra fue maldita por causa del pecado. Y desde entonces comenzamos nosotros a ver homicidios, comenzamos a ver a un Caín matando a un Abel, comenzamos a ver a seres humanos que se querían parecer a Dios, comenzamos a ver a seres humanos que querían alcanzar el cielo con la torre de Babel, comenzamos a ver a seres humanos que se multiplicó la maldad hasta lo sumo, que incluso Dios mandó un diluvio para acabar con la humanidad. ¿Por qué? Porque era tan perversa, ya era tan mala, que realmente lo que se merecían era la extinción. Pero hubo uno que realmente fue visto con gracia delante de los ojos de Dios, y a ese lo pudo salvar a él y su familia. Pero realmente la humanidad ha sido mala, perversa. ¿Sabes qué? Todos los pecados habidos y por haber están desde el inicio. ¿Por qué? Porque es la maldad morando en el corazón del hombre. Es la maldad morando en el corazón del hombre. Y hoy vemos nosotros a padres que incluso violan a sus hijos, vemos a hijos que se rebelan contra sus padres, vemos todo tipo de maldad. Vemos todo tipo de maldad. ¿Y sabes qué? Prepárate, porque el mundo va a ir todavía de mal en peor. Lo que estamos viviendo hoy todavía es un buen momento, un momento de gloria. Incluso la palabra puede ser predicada, puede ser escuchada. Tienes el momento de arrepentirte. Habrá momentos en que ya ni siquiera va a poder ser predicada la palabra, porque ese es el objetivo del enemigo desde el inicio, que la palabra no se predique, que la palabra no llegue. ¿Por qué? Porque él no quiere que la verdad se conozca, sino que vivas en una mentira, y a través de predicar la verdad es que llegas a la libertad. Entonces Él te quiere mantener cautivo en este mundo. Él te quiere mantener preso. Él te quiere mantener esclavo. Entonces cuando ya la palabra no se pueda predicar, vas a ser esclavo de la mentira, esclavo de Satanás, esclavo del mundo, esclavo para perecer eternamente. Aprovecha hoy que la palabra está siendo predicada. ¿Para qué? Para que pongas atención realmente cuál es el Dios que se te está predicando, para que pongas atención cómo está tu vida y para que te des cuenta lo que Dios quiere hacer con tu vida. Después, en un futuro, no va a haber tiempo. No va a haber tiempo. Vas a querer escuchar. Va a haber comezón por escuchar, comezón por oír, picazón por oír. Y no va a haber quien te predique la palabra. Y sabes que vas a buscar aquí, vas a buscar allá, y lo único que vas a encontrar son a personas que te van a engañar, personas que van a torcer la escritura. Y si tú no te metes con la escritura, cualquiera viene y te la acomoda como quiere y te la vas a creer. Por eso es que es importante que tú leas la palabra, te instruyas en la palabra, para que cuando venga alguien, incluso yo o cualquier otro predicador, no te engañe, sino que tú medites en la palabra, que vayas realmente cuando se te predique y analices si lo que se te está predicando es así o no es así. ¿Por qué? Porque andan muchos engañadores. El enemigo quiere tu alma, pelea por tu alma y va a ocupar a cualquiera, incluso la misma palabra, para engañarte. Lo hizo con Jesús cuando lo tentó. Después de los 40 días de ayuno, lo hizo con él. No lo va a hacer contigo. Lo va a hacer contigo. Lo hizo con Adán y Eva. Con que les dijo Dios esto y lo otro. Agarró las palabras de Dios para engañarlo. Igualmente puede agarrar la palabra para engañarte si alguien viene y te las tuerce y te comienza a decir, no, tú puedes vivir en pecado. Esto es un proceso. Vas cambiando poco a poco. No te preocupes. En su momento te vas a arrepentir de todos tus pecados. Vas dejando uno hoy, uno mañana, uno pasado mañana. Pero ¿qué pasaría? ¿No te has preguntado si muero hoy? Y dice la palabra que en el cielo no va a entrar cosa inmunda. Y si no entra cosa inmunda y yo estoy en pecado, soy un inmundo. Y si soy un inmundo no voy a entrar. ¿Cómo me dice este que lo vaya dejando al suave? No lo puedo dejar al suave. Tiene que haber un corte total con el pecado. Pero no puedo, sí, no pueden. Y nadie puede. Nadie puede por su fuerza. Pero si confías en el Señor Jesucristo, Él te guía, Él te ayuda, Él te da su Santo Espíritu para que puedas salir adelante, para que venza la tentación. No la tentación de un mes, la tentación diaria, la tentación de cada hora. Pero si yo no me lleno de su palabra, cualquiera viene y me mete, como decimos nosotros, un gol.
Ya, me dijeron, no, sí, antes me fumaba 30 cigarros, ahora solo me fumo 10. Antes me fumaba 20 y ahora solo me voy a fumar 2 en el día. ¿Por qué? Porque lo voy dejando al suave. Antes decía 1000 malas palabras en el día y ahora solo digo 500. Antes tenía poquitos malos pensamientos y ahora solo uno de vez en cuando con mi esposa o con mi esposo. Antes me tomaba una botella, ahora son solo 3 tragos. Olvídate, pecado es pecado delante de Dios. Antes me robaba 1000 Córdoba y ahora me robo un Córdoba. Pecado es pecado delante de Dios. Y ante ese Dios te vas a enfrentar. Mira, todos los que estamos aquí, por misericordia de Dios, estamos con vida. En cualquier momento la perdemos cualquiera de nosotros. Y en cuanto pierdas la vida, como se pierde en cualquier momento, inmediatamente también me dice Hebreo, me voy a presentar delante de Dios. Óiganse bien, cierras tus ojos aquí y los abres allá. ¿Y cómo te vas a presentar delante de Dios? ¿Qué justicia vas a llevar delante de Dios? ¿Tu justicia propia? ¿Qué le vas a decir a Dios? Óigase bien, esto es una realidad. Todos estamos con vida. En un momento, en cualquier momento, cualquier circunstancia, nos caemos, nos pasa un carro, una enfermedad, un mosquito del dengue, cualquier cosa. Somos seres humanos tan frágiles que cualquier cosa nos puede matar. Cualquier cosa nos puede quitar la vida. No importa la edad que tengas, cualquier cosa te puede quitar la vida. En cuanto te la quite, tenés que enfrentarte delante de Dios. Y si has vivido tu vida entera obviando la palabra de Dios y viviendo a tu manera, viviendo en pecado, viviendo en tu desobediencia, viviendo en tu maldad, dice el Señor claramente que nadie inmundo entrará en el reino de los cielos. Dice el Señor claramente en su palabra que Él es un juez justo y que va a pagar a cada uno conforme a sus obras aquí en la tierra. Si eres un ladrón, un mentiroso, ¿qué crees? ¿Que te vas a ganar el cielo? Si eres un desobediente a los padres, ¿qué crees? ¿Que te vas a ganar el cielo? ¿Crees que con una mentira vas a entrar a los cielos? Allá solo entran los santos. Los santos. ¿Quiénes son los santos realmente? Los santos realmente son aquellos que disponen su vida para obedecer a Dios. Disponen su vida para obedecer a Dios. No es que nunca pequen, sino que cuando llegan a pecar, se arrepienten de corazón, le piden perdón a Dios, enmiendan, le piden perdón a su prójimo y siguen con su camino de santidad. ¿Por qué? Porque tenemos un abogado delante del Padre que nos ayuda. No es por nuestra fuerza. No es que vas a andar pecando y cayendo, levantándote. No, 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 no. Se trata de que el camino lo camine recto porque si, y te voy a poner el ejemplo de notas. Si toda la vida has sido estudioso y toda la vida sacas notas de 95 para arriba, pero un día te descuidas en una clase, te equivocas y te equivocas en un ejercicio y en vez del 95 sacas un 80, yo te apuesto que dices, es la última vez que me pasa esto. Y te pones la pila para no equivocarte y volver a recuperar ese 95 y seguir en ese camino. Y seguir en ese camino. Pero aquel que siempre no estudia ni nada y está acostumbrado al 60 o al 70, más bien cuando pega un 95 se asusta. Dice que se equivocó el profesor. Ahora sí me pasaron buena la copia. O cosas así. ¿Verdad? Entonces lo que te quiero decir, cuando tu vida es de pecado, siempre vas en pecado. Pero cuando tu vida es de santidad, siempre vas en santidad. Siempre vas en santidad. Siempre vas en obediencia. En temor de Dios. Entonces, cuando llegas a pecar, te asusta y dices, no, 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 eso no lo quiero para mí. Y enmienda, porque el Espíritu te lo marca y dice, sigamos en el camino que Dios me ha dispuesto. Entonces, el santo es el que obedece a la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos deja claro acerca del pecado, ¿verdad? Que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. El que confiesa, es decir, para confesar tengo que reconocerlo. Y una vez que lo reconozco, apartarme. El que confiesa su pecado, ¿verdad? Y se aparta, alcanza la misericordia de Dios. Alcanza la misericordia de Dios. Pero eso lo sé yo, no, eso me lo enseñó la palabra.
Eso me lo enseñó la palabra. ¿Por qué? Porque también puede venir otro a dictarte solo la ley, solo la ley, solo la ley. Y entonces cuando vengan y caigas en un pecado te dicen, eres pecador. ¿Por qué? Porque transgrediste la ley de Cristo. Y sabes que no tienes perdón. Porque si aquellos que se burlaron del becerro, se burlaron de Moisés, eran culpables, ¿cuánto más tú que viniste y transgrediste la ley de Cristo y ya no tienes salvación? Eres aborrecido, que no sé qué. Y como no conoces las palabras, vienes y te hunde y dices, ¿ahora qué hago? No puedo hacer nada. Mira, no tengo salvación. Y te viene el enemigo también a atacarte a la mente y no te deja salida porque no conoces la palabra. Y entonces viene y como no encuentra salida dice, bueno, ya me perdí, me voy al mundo. Ni modo, yo ya no tengo arreglo. Cuando el Señor ha dicho que mientras hay vida, hay esperanza. Pero ¿cómo lo sé yo? Porque la palabra me lo dice. Pero si tú no lees la palabra, por eso es lo importante leer la palabra, para que nadie nos venga a engañar y sea el Espíritu Santo el que nos vaya dirigiendo y guiando. No te estoy abriendo una puerta para el pecado, te estoy abriendo los ojos de que la palabra te sirve para defenderte de los ataques del enemigo. La palabra te sirve para que salgas adelante. La palabra te sirve para triunfar en el día a día. Para triunfar en el día a día. La palabra te sirve para aumentar tu fe. La palabra te sirve para guiarte a toda verdad. La palabra te sirve para liberarte de lo que te tiene ciego en este mundo. El pecado te tiene ciego. Quieres seguir en tu pecado y la palabra te quiere romper esa cadena del pecado y darte la verdadera vida. Abrirte los ojos. Abrirte los ojos. No es que pertenezcas a una religión o que pertenezcas a esta iglesia. No, es que seas salvo y puedas mantener tu salvación por medio de lo que dice la palabra bendita de Dios. Por medio de lo que dice la palabra bendita de Dios. Entonces Dios te descubre tu maldad. Dios descubre tu pecado. Y Él quiere que te vuelvas a Él. E incluso cuando por algo puedas llegar a pecar, puedas encontrar el refugio en Él. Puedas encontrar el refugio en Él. Dios no quiere la muerte del que muere. Dios quiere que todos procedan a arrepentimiento y se vuelvan a Él. ¿Para qué? Para que tengan vida y vida en abundancia. Y esto no lo digo yo, lo dice Él. Todo lo que te estoy diciendo está en la Biblia. Todo lo que te estoy diciendo está en la Biblia. Pero si yo quiero también agarrar, miren, esto es muy delicado, esto de predicar es muy delicado. ¿Por qué? Porque si yo me paro aquí al frente o cualquiera se pone aquí al frente y te comienza a torcer la palabra de tal manera que como tú no la lees, no sabes, no la comprendes, entonces te le dan la vuelta que ellos quieren y te pueden engañar. Por eso es que es importante que cuando se te predique, no te quedes con la predicación, sino que vayas por el amor a tu alma. Vayas por el amor a tu alma a ver que si lo que se te predicó es realmente a como está escrito, a como está escrito. Jeremías 17, si me lo buscan ahí, Jeremías 17, 9 y 10. Jeremías 17, 9 y 10. Ahí vemos cómo el Señor descubre nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él lo conoce. Porque para Él nada oculto. Porque Él es omnipotente. Porque Él es omnisciente. Él es omnipresente. ¿Sabe qué? Ahí en el baño donde estás pecando, ahí está Dios. Ahí en el lado oscuro donde te vas a pecar, ahí está Dios. Ahí donde crees que nadie te vio, ahí está Dios. Porque de Dios nadie se puede librar. Los ojos de Jehová están en todo lugar, viendo a los malos y a los buenos, nos dice el Proverbio 15:3. Y Jeremías 17 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Pero no solamente es engañoso ese corazón, sino que nos sigue diciendo que es perverso. ¿Cómo es el corazón del hombre? Perverso. Imagínense a alguien perverso. Así es tu corazón, perverso, cuando no tiene a Dios en su corazón. Así es el corazón del hombre, perverso, engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Porque vos te puedes decir, yo soy bueno, yo no hago nada malo, ¿qué es el pecado que yo cometo? ¿Qué es la maldad? Yo no he matado a nadie. ¿A quién he matado yo? Y te querés hacer el buenachón, te querés hacer el que no comete pecado, cuando realmente eres lo más sucio y asqueroso que hay en la tierra. No porque yo lo diga, sino porque la palabra lo está diciendo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pero el Señor dice, yo, Jehová, que escudriño la mente, es decir, tus intenciones, pruebo el corazón para ver por qué realmente desea la cosa, para dar a cada uno, ¿qué? Según su camino, según el fruto de sus obras. Él va a pagar según el fruto de las obras de cada uno de nosotros. ¿Y cómo hace esto el Señor? Pues a través de su palabra, Él puede escudriñar nuestro corazón. A través de su Santo Espíritu, Juan 16:8. Cuando Él venga, dice Juan 16:8,
Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Su Santo Espíritu viene a descubrirme por medio de la exposición de su palabra. Viene a darme a conocer realmente qué soy yo. Y ahí es donde Dios, uno, me muestra su amor, su misericordia, su bondad, su paz, su severidad, su justicia. Pero también me muestra mi maldad. Y también me muestra a Cristo, al cual yo puedo tener acceso, porque Él lo dio para todo. Y el tercer tesoro que nos da el Señor a través de la lectura de su palabra es conocer cómo vivir una vida en plenitud. Vivir una vida en plenitud. Cuando leemos la Escritura nos damos cuenta de que el problema del ser humano siempre ha sido el mismo, vivir en nuestros propios términos, buscando respuestas donde no la hay. Siempre nosotros andamos por nuestras propias fuerzas y realmente la Biblia es el testimonio de Dios para presentarse a sí mismo al mundo, y al mismo tiempo por gracia nos ofrece un camino, una vía, una manera de vivir a cada uno de nosotros. ¿Y cuál es ese camino? ¿Cuál es esa vía que nos ofrece el Señor? ¿Qué es lo que dijo en Juan 14:6 el Señor Jesús? Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino. Óigase bien, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino. No hay otro camino. Y repito, no hay otro camino. Solamente Jesucristo es el camino. Solamente Jesucristo es la verdad. Solamente en Jesucristo es la vida. No hay otro. Incluso dice, después de que dice, yo soy, después dice, nadie. Óigase bien. Los budistas van al cielo. A ver, los de Mahoma van al cielo. A ver, los judíos que no creen en el Señor Jesucristo van al cielo. Aquí le cierra la puerta a todo el mundo. Cuando dice nadie. ¿Cómo que yo cierro esta puerta y dice, nadie me sale de aquí? Pero es que yo quiero, nadie. La palabra nadie excluye a los demás. Y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, óigase bien, nadie viene al Padre sino por mí. Solamente en Él nosotros tenemos acceso al Padre. Y si Él es la verdad, recordemos lo que nos dice Juan, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. ¿Quién es el verbo? Jesús. Él es la palabra, Él es la vida, Él es la verdad. Solamente en Él nosotros podemos ir al Padre. Cuando yo conozco la palabra, como ya lo hemos expuesto, el Antiguo Testamento me señalaba a quién, a Jesús. Y el Nuevo Testamento me confirma a quién, a Jesús. Y en Apocalipsis, ¿a quién se le da gloria? A Jesús. ¿Por qué? Porque todo se resume en Él, en Jesús. Por eso es que nosotros somos cristocéntricos, por decir algo. ¿Por qué? Porque nuestro centro es Cristo. Nuestro centro es Cristo, nuestra vida es Cristo, nuestra muerte es Cristo, nuestra resurrección es Cristo, nuestra eternidad es Cristo. Fuera de Él nada podemos hacer. Fuera de Él nada, separados de Él nada podemos hacer. Solo a Él nos debemos, solo por Él somos, solo por Él estamos y solo por Él seremos. ¿Por qué? Juan 14:6 lo deja claro, yo soy el camino, no te enredes. No creas que vas a ir al cielo por tus buenas obras. No creas que vas a ir al cielo porque vienes aquí. No creas que vas a ir al cielo porque oras. No creas que vas a ir al cielo porque le ayudaste a tus padres. No creas que vas a ir al cielo porque le ayudaste a tu hijo. Esa es obligación tuya. Ese es lo menos que puedes hacer. Dice Jesús, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Solamente si crees de corazón en el Señor Jesús, vas a poder encontrar el verdadero camino hacia la vida eterna. Hacia la vida eterna. Pero ¿sabes qué? Te repito, no te quedes con lo que te prediquen. Ve, analiza, intrúyete, haz como la gente de Berea. ¿Y quién es la gente de Berea? La gente de Berea eran unos judíos que se les llegó a predicar a esa ciudad así que se llamaba Berea. Miren, encontramos en Hechos 17, 10 y 12, inmediatamente los hermanos, dice, aquí en Hechos 17, del 10 al 12, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea,
¿A dónde enviaron y a quién enviaron? No enviaron a cualquier predicador, iba Pablo. ¿Quién era Pablo? Pablo era el que le predicaba a los gentiles, el apóstol de los gentiles, aquel que subió al tercer cielo, aquel que era también judío, aquel que decía, todo lo tengo por basura, aquel que no le importaba su vida con tal de predicar a Cristo, porque decía, si mi vida la voy a dar con tal de predicar a Cristo, no me importa. Es decir, miren el celo de ese hombre por predicar a Cristo, por el amor de Cristo, el amor que le tenía a Cristo. Y entonces Pablo fue enviado a Berea con Sila, y estando predicando allá, dice, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. En cuanto llegaron a Berea, entraron a la sinagoga y comenzaron a ¿qué? Yo no me imagino que Pablo llegó a decirle, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo le va? Mucho gusto, mi nombre es Pablo. No, se dedicó de un solo a predicar la palabra de Dios, se dedicó de un solo a mostrar a Cristo, aquel que lo había salvado, aquel que lo había hecho que cayera de rodillas, aquel que se le había mostrado cuando cayó, y aquella luz que incandescente, a todos se le vino a decir, y cómo me mostró mi pecado, cómo me mostró mi maldad. Yo que me creía bueno, dice Pablo, vino Cristo y me dijo, tú persigas a mi iglesia, dura cosa te dar cosa contra el aguijón, y me mostró que yo era malo, me mostró que estaba en el camino errado, pero me vino a dar vida y vida en abundancia. En él lo pude conocer y ahora lo sigo a él. Me imagino a Pablo predicando a los de Berea y comenzó a decirle, y ustedes no creen en ese Cristo, y ¿saben qué? Ese Cristo fue anunciado en Isaías, ese Cristo fue anunciado en Oseas, ese Cristo fue proclamado, ese Cristo fue anunciado, y aquí está, nació de la Virgen, nació en Belén, hizo esto, hizo aquello, murió en la cruz, lo mataron ustedes mismos, y ¿sabe qué? Resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Entonces vino a darle gloria a Jesús predicando acerca de Jesús, y dice que estos de Berea, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Parece que en Tesalónica no creían a lo que Pablo le estaba predicando, pues recibieron la palabra con solicitud. Agarraron lo que Pablo les dijo y dijeron, vamos a ver si es cierto. La agarraron con prontitud, solicitud, escudriñando cada día la escritura para ver si estas cosas eran así. No se quedaban con lo que Pablo le dijo, sino que Pablo les decía algo y ellos iban a su escritura a hojearla, y es cierto lo que dice Pablo, aquí está verificado, aquí está sustentado. Entonces cuando miraban que todo lo que Pablo le decía estaba sustentado por la misma palabra, ellos creyeron. ¿Y saben qué? No solamente creyeron, sino que se salvaron. Y eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros, que cuando se nos predica, vayamos a la palabra a ver si es cierto. Y cuando no se nos predique, vayamos a la palabra a indagar. Vayamos a la palabra porque ahí lo vamos a encontrar. Vayamos a la palabra porque ahí vamos a encontrar no solamente a Dios, sino que también respuesta para nuestros problemas, para nuestras necesidades, promesas para cada uno de nosotros. Ahí vamos a encontrar la gloria venidera del Señor. Ahí vamos a encontrar qué pasa con los obedientes, qué pasa con los desobedientes, y nos vamos a ubicar nosotros dónde estamos, como obediente o como desobediente. La palabra me lo va a mostrar, y cuando me muestre que soy desobediente, me lo va a mostrar por mi propio bien. ¿Para qué? Para que yo me arrepiente y me vuelva a Él y pueda comenzar una vida en obediencia, y cuando comience una vida en obediencia, pueda caminar conforme a su palabra. Conforme a su palabra. ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y tú, adulto, ¿con qué limpiarás tu camino? Con guardar su palabra. Y yo, con guardar su palabra. Porque si guardo su palabra significa que Cristo mora en mí. Que Cristo mora en mí. Guardar la palabra es que Cristo mora en mí. Y que cuando me afecta la tentación, Cristo mora en mí. Voy a actuar como Cristo actuaría. Y entonces ya no es si esto es pecado, si aquello no es pecado, sino si esto me acerca más a la imagen de Cristo, si la forma en que yo estoy viviendo, actuando y reaccionando ante las circunstancias y los problemas de este mundo me acercan más a cómo era Cristo o a cómo me han dicho que tiene que ser un cristiano. No te quedes con lo que te dicen como que tiene que ser un cristiano. Ve a buscar la semejanza de Cristo. ¿Y dónde lo vas a encontrar? En su palabra, en su palabra. En su palabra. Es el único lugar donde vamos a encontrarlo. ¿Cómo es Él? En su palabra lo vamos a encontrar. No lo vamos a encontrar en cualquier otro lado. Salmo 119, 18. Miren, les recomiendo el Salmo 119. Aunque lo miren largo, gócense en él. Salmo 119, 18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El Señor
En ese Salmo 119 nos habla acerca de la excelencia de la ley de Dios en todo el Salmo. Y podemos encontrar cómo por medio de su palabra nosotros podemos andar por el buen camino. Cómo por medio de su ley nosotros podemos enmendar nuestro camino. La verdad es que lo necesitamos y necesitamos mucho la palabra de Dios. No hoy, todos los días, en cada momento. Si no te aferras a la palabra de Dios, ¿sabes qué? Tu vida de cristiano va a perecer. Y si andas buscando de Dios, también vas a perecer. Porque solo vas a encontrar fuerza a través de su palabra. Solo a través de su palabra vas a poder llenarte, aumentar tu fe y seguir adelante. Y seguir adelante. Así es de que te pido de que este domingo sea un domingo diferente, que llegues a tu casa no solamente a almorzar, sino abrir tu palabra, abrir la palabra que tienes ahí y pídele a Dios dirección, pídele a Dios que te dé ese gozo y esa delicia de poder disfrutar. Y te recomiendo, como te digo, el Salmo 119. Va a decir, es largo, no, léelo al suave, vas a ver qué delicia, cómo te dice de que la misma palabra de Dios te va a guiar a toda verdad, que como la misma palabra de Dios te va a enseñar a andar en el camino correcto de sus mandamientos, como la misma palabra de Dios te va a apartar del camino de mentira, como la misma palabra de Dios te va a llegar a triunfar y como la misma palabra de Dios te va a ayudar a tener una vida plena en el Señor. Miren, solo les voy a leer el inicio, dice el Salmo 119. Empieza así solo para que entendamos. Bienaventurados los perfectos de camino. ¿Quiénes son los perfectos de camino? Pregunto yo. La respuesta la tengo ahí. Los que andan en la ley de Jehová. O sea, los que obedecen a su palabra. Y sigue diciendo, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en su camino. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. ¿Qué son sus estatutos? Su palabra. Y te lo puedo leer todo, pero quiero que tú lo hagas y que el Espíritu Santo te bendiga como me bendijo a mí cuando lo leí, ese Salmo 119. Y vas a encontrar el deleite que hay en la palabra de Dios, cómo hay verdad en él. Entonces, que este sea un domingo diferente, métete en la palabra, métete en la palabra, no te quedes con la predicación de hoy, métete en la palabra, te recomiendo ese Salmo 119. La verdad es que todos realmente delante del Señor nos quedamos cortos con lo que Él demanda en nuestra vida. Miren, todos nos quedamos cortos con lo que Él demanda en nuestra vida. Te demanda santidad y llegamos a una santidad a nuestra manera, por decir algo. Pero la santidad tiene que ser conforme la palabra lo manda. Te demanda obediencia y realmente obedece. ¿Sabes cuándo? Cuando te conviene. Cuando no. Y mira que no te conviene, no obedece. Cuando que por causa de decir la verdad te va a causar un problema. ¿Sabes qué? Mejor no dices la verdad y dices una mentira y te vuelves un desobediente. Hasta ahí llega. La verdad es que todos nos quedamos cortos en hacer lo que Dios nos demanda. Pero el camino que realmente complace al Padre no está en hacer las cosas a nuestro modo, sino en andar en la verdad de su palabra para que podamos ser libres de obedecer en todo lo que Él nos marca. Para que podamos ser libres de obedecer en todo lo que Él nos marca. Es decir, solo cuando nosotros andamos en la verdad de su palabra, vamos a encontrar esa libertad para dejar de pecar. Mientras tanto, vamos a querer hacer las cosas por nuestra fuerza y no vamos a avanzar, pero ni una pulgada delante de Dios. Entonces tenemos que confiar en el Señor de tal manera que cuando su palabra la hagamos parte de nuestra vida, vamos a poder vivir un cristianismo en plenitud, a través del conocimiento de su palabra y de ponerlo por obra. Vamos a orar al Señor para darle gracias. Yo te invito que, como te dije, no te quedes con la palabra, sino que realmente medites en ella y vayas y la leas. Mira, dedicas tiempo al televisor, al chisme con el vecino, con el amigo, al WhatsApp, al YouTube, al Internet, que no te benefician en absolutamente nada a tu alma, solo te vienen a destruir.
Y la palabra que engendra vida, la tienes ahí aparte. Te quejas de, si te digo, lee la palabra una media hora. ¿Qué? ¿Media hora? ¿Cuánto tiempo? Pero ¿sabes qué? Si fuera 3 horas, no es tiempo perdido, sino que es un tiempo en beneficio para tu propia alma. Yo te invito de que realmente medites en la palabra, te aboges a la palabra. Así vas a evitar que el día de mañana alguien venga a quererte confundir y a quererte meter un evangelio que no es real. Por el propio amor a tu alma, medita en la palabra, léela, gózate en ella, disfrútala. Es Dios hablando a tu vida. No es cualquiera, es Dios, aquel que te creó, aquel que te conoce, aquel que conoce tu entraña, aquel que conoce tus necesidades, tu pecado, aquel que conoce tu maldad, aquel que conoce tu sueño, aquel que te quiere llevar a los cielos, te quiere hablar a través de su palabra y está disponible para todos nosotros. Acércate a Él por medio de su palabra. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde porque podemos, Señor, compartir tu palabra todavía. Bendice, Señor, a todos los presentes, bendice a todo el que escuche esta prédica a través del internet, a través de la página de la iglesia. Padre, y pon, Señor, en cada uno de nosotros el querer como el hacer, para meditar en tu palabra, para leer tu palabra, para llenarnos de tu palabra, para recibir la bendición a través de tu palabra, Señor. Tú con tu palabra creaste los cielos y la tierra, Señor. Lo que vemos y lo que aún no vemos, Señor, fue creado con el poder de tu palabra, Señor. Padre, y tú quieres eso y más con nosotros, Señor. Quieres darnos la bendición por medio de tu palabra, Señor. Ven despertando en cada uno de nosotros ese amor a ti, Señor, y que ese amor a ti sea reflejado a través del amor en tu palabra, Señor, de meditar en ella de día y de noche, de guardarla, Señor. Padre, no para vivirla fariseicamente, Señor, sino para que tu palabra, Señor, nos ayude a vivir en esa plenitud cristiana que tú quieres que cada uno de nosotros vivamos, Señor, porque tu palabra, Señor, nos va a dar, Señor, esa libertad, porque dice tu misma palabra, conoceréis la verdad y no hay otra verdad, Señor. Solo tu palabra es verdad. El resto, Señor, no es verdad. El resto es mentira, el resto es ilusión. El mundo entero, lo que vemos, Señor, es pasajero, es vanidad, pero tu palabra permanece para siempre, Señor. El cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra no va a pasar, Señor. Padre, permite que podamos abrir nuestros ojos, Señor, y disfrutar de aquello que nunca va a pasar, aquello que fue, que es y que serás, porque tu palabra eres tú mismo, Señor. Y tú dices, yo soy. Tu palabra es, Señor. Ayúdanos a que busquemos y anhelemos llenarnos de tu palabra, Señor, para llenarnos de el yo soy. Bendito Señor, bendice a todos los que están aquí, Señor. Llévalos con bien a su hogar, Señor, y que puedan disfrutar de el resto que queda de este día de reposo, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite. Estoy a sus órdenes por cualquier consulta que tengan. Buenas tardes.